Sanando enfermos, hora 9. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Está listo para más enseñanza sobre cómo sanar enfermos? Nosotros tratamos de enseñar diferentes maneras de sanar enfermos. Pero siempre surge una pregunta y la pregunta es esta. ¿Qué sucede si yo no sano? Ahora yo quiero que piensen la respuesta de eso. ¿Qué pasa si yo no sano? Charles y yo somos bendecidos porque hemos visto cientos y miles de personas sanadas todos los años en nuestros servicios. Pero también ha habido algunos individuos que no sanaron. Yo no entiendo por qué Dios nos sana a todos, a todo el mundo. ¿Hay alguien aquí que entiende? ¿Que entiende por qué Dios nos sana a todo el mundo? Yo no sé. La previsión está ahí. Y a veces nos cuesta trabajo entender por qué fulano de tal nos sanó. Pero quiero decirles qué hacer en caso de que usted no sane. Y yo creo que descubrirá que esto es un consejo de sentido común. Hace muchos años atrás me salió una úlcera en la pierna. Si usted ha visto a alguien con una úlcera en la pierna como resultado de flebitis, entonces habrá visto a alguien que ha sufrido verdaderamente de una agonía tremenda. Ahora yo tengo una fe extraordinaria en lo que respecta a la sanidad. Yo puse las manos sobre esa úlcera tantas veces. Charles impuso las manos en esta úlcera tantas veces. Usamos todos los principios que sabíamos de la palabra de Dios para sanar algo, pero seguía poniéndose peor y peor. Cité la palabra de Dios sobre eso, yo creí, puse la Biblia sobre eso. Hubo noches en que estábamos de viaje, cuando yo sufrí una agonía terrible por haber estado de pie tantas horas y parecía como si un soplete estuviera quemando mi pierna. Y Charles se había quedado hasta las 4 de la mañana leyendo la palabra de Dios y diciendo la palabra de Dios sobre mi pierna. Luego escribimos el libro Cómo sanar enfermos y enseñamos cómo sanar enfermos. La primera vez que lo enseñé, mi pierna se empeoró y empeoró hasta que realmente no sabía si iba a poder terminar la enseñanza sobre cómo sanar enfermos. Cuando terminamos el último día, yo nunca lo olvidaré mientras viva, porque yo me paré ahí sobre una pierna mientras enseñaba, porque no podía soportar poner presión en la otra pierna. La sostuve en el aire y si no hubiera sido por la unción de Dios, nunca hubiera podido soportar la agonía absoluta que sentía ese día. Charles me llevó directamente del púlpito al médico. Yo nunca había sufrido tanto con otra cosa. Yo tengo una tolerancia de dolor bastante alta y ese es mi único problema, porque no me doy cuenta que estoy enferma, porque tengo una tolerancia al dolor sumamente alta que ignoro el dolor de mi cuerpo. Pero cuando llega al punto en que no puedo soportarlo más, yo sé que algo está marchando muy mal. Charles me llevó directamente de este púlpito a esa puerta y al auto. Él dijo, te voy a llevar al médico. Fuimos un especialista de los huesos y la primera cosa que me dijo a mí fue ¿por qué permitió que llegara a este punto? Él tomó las radiografías, hicieron culturas y toda esa clase de cosas y la infección ya había llegado hasta el hueso y había hecho un hueco en el lado de mi pierna hasta el mismo hueso, y eso era lo que estaba causando ese dolor agudo. Él dijo, no voy a dejar que regrese a su casa. Él dijo, voy a admitirla en el hospital, y dije, no puedo. Él dijo, ¿por qué? Dije, porque soy un evangelista que cree en el poder sanador de Dios, y dije, no puedo internarme en un hospital. Y yo dije, deme tiempo para pensar sobre esto, para pensar y para orar sobre esto. Charles y yo regresamos a la casa. Y él dijo, te digo que vas a perder ese pie y esa pierna más pronto si no te internas al hospital de inmediato.
Ahora, ¿qué haría usted en un caso como ese? Yo había orado probablemente 15 años para la sanidad de esa pierna y nunca había visto la sanidad manifestada. Si yo entramos en la casa y me dirigí al teléfono, ni siquiera me quité el abrigo, fui enseguida al teléfono, llamé al hermano John Austin, que es un buen amigo, y le dije: John, él oró por esto, Dodi oró por esto, Kenneth Copeland oró por esto, diga el nombre como ya les dije, todo el mundo ha orado por esta pierna mía, y aquí estoy. El doctor me dice que voy a perder mi pie y mi pierna, y dije, John, ¿qué debo hacer? Le dije: tú sabes que yo creo, sabes que tengo fe, tú sabes que no hay duda en mi mente, pero le dije, ¿qué debo hacer? John Austin ni siquiera respondió, comenzó a orar. Él dijo: Padre, déjala ir sin condenación. Déjale saber, Dios, que tú haces sanidades de muchas maneras. Pero déjala ir sin esa condenación de la gente que dirá debe haber pecado en su vida. Él dijo: déjala ir, Padre. Y yo te doy gracias por sanidad perfecta en el nombre de Jesús. Gloria a Dios por el hermano John Austin. Gloria a Dios por el hermano John Austin. Porque yo llamé al médico de inmediato y le dije: estoy en camino, saldré de inmediato. Regresamos allá, vimos al médico, al hospital, y el doctor me dijo: pasará 3 o 4 meses en el hospital antes de que usted pueda salir. Y dije: bueno, yo no recibo eso en el nombre de Jesús. Yo dije: yo no lo recibo, porque yo no podía imaginarme tendida en la cama por 3 o 4 meses esperando a que mi pierna sanara. Pero Charles dijo algo que fue muy sabio, y quiero que lo escuchen, porque Dios le dio una palabra rema. Él dijo: mi esposa está bajo su cuidado. Recuerde esto cuando vaya a un médico. Y él dijo: y ella hará lo que usted le mande hacer. Y ella permanecerá el tiempo que usted se le ordene. Pero él dijo: Dios me acaba de hablar. Esto es difícil a veces cuando habla con un doctor que no es cristiano. Y él dijo: Dios me dijo que ella saldría en 8 días. Y el doctor hizo: shh. No, imposible. Muy bien, yo me sometí al doctor y al hospital, y cuando usted vaya a un médico debe hacer lo que él le dice. ¿Cree eso? Sí. Yo me sometí sola a él y a su cuidado, y fue muy interesante, porque al comenzar a abrir la úlcera, entonces sacaron toda la piel muerta y toda la infección. Él se emocionó, porque el poder milagroso de Dios había comenzado a operar ya. Él dijo: mira cómo sale la sangre a chorros. Y yo decía: ¡oh! Es mi sangre, está saliendo de ahí, y él está emocionado por eso. Pero ¿sabe por qué estaba emocionado? No había sanado, porque no había circulación en mis piernas y en mi tobillo. Por lo tanto, no había sangre que lo sanara. Y él estaba emocionado porque la sangre salía a chorros por todas partes. Él la desbridó, y cada día yo progresaba maravillosamente. Yo hice todo lo que me mandaba hacer, todo lo que yo tenía que hacer. Llegó el 7º día y yo dije: mañana es el 8º día, el día en que Dios le dijo a mi esposo que voy a poder salir. Y él dijo: no, señora. Yo dije: nuestra oficina tiene una fiesta de Navidad, ¿podría ir apenas por 2 horas? Le dije: ya sabe, déjeme salir de aquí, yo iré al country club, le daré el saludo de Navidad a los empleados y entonces regresaré. Le dije: regresaré en 2 horas. Él dijo: bueno, tengo que pensar sobre eso porque se ha recuperado muy bien hasta ahora. Entonces Charles y yo oramos por eso esa noche, y él vino al día siguiente, me hicieron el examen, otros doctores vinieron. Cuando Charles vino, y él le dijo: puede llevársela a la fiesta, pero no la traiga de vuelta. Aleluya, aleluya. Dijo: no la traiga. Ahora, yo regresé para los exámenes corrientes que me tenían que hacer, y la primera vez que entré, él llamó a otros especialistas de los huesos que están en ese hospital, y él dijo: quiero que miren esto. Él dijo: yo no sé de ella y lo que ella va a decir, pero si esto hubiera sucedido 2000 años atrás, lo hubieran puesto en un libro llamado la Biblia.
Él dijo, es un milagro de Dios. Un milagro de Dios. Ahora, nunca he tenido un problema con mi pierna desde ese día hasta hoy. ¿Usted cree que yo oí a Dios cuando fui al hospital? Sí. Ve, hay unas veces, quizá yo no tenía suficiente fe. No sé, quizá no había obtenido ese nivel. Créanme, el 99% de todo lo que me da, soy sanada de inmediato. Pero hubo ese problema que entró y sabe, he pensado a veces, quizá eso sucedió para que yo pudiera animar a las personas que no han podido conectarse a esa fuente, pero que están sufriendo de sentimientos de culpa y condenación porque tienen que ir a un hospital. Si tiene que ir, vaya. Y crean Dios para un milagro. El día que fuimos allá, llevamos 200 libros con nosotros. Cuando las enfermeras entraron, les dije, regale estos libros a todas las personas en el hospital. Tenemos un hospital pequeño aquí. Y dije, distribúyalos por todo el hospital. Usted no se imagina cuántas personas aceptaron a Jesús. Mientras yo estaba en el hospital, un día una enfermera entró. El hospital tiene solamente 50 habitaciones, o sea, 100 camas. Y dijo, acabo de comprobar cada cama y cada cuarto del hospital tiene, todo el mundo está leyendo uno de sus libros. ¿Cree que Dios tomó este enredo que el diablo hizo y sacó un milagro de allí? Yo estoy segura que lo hizo. Ellos me pidieron que regresara y orara por los enfermos en ese hospital. Eso me dio acceso en ese hospital. Bueno, nunca lo he lamentado porque nunca me ha dolido esa pierna desde ese entonces hasta ahora y nunca me dolerá. Pero yo doy gracias a Dios por la habilidad que Él puso en las manos de ese doctor. Hubiera sido mejor si yo no hubiera tenido que ir al hospital. Voy a decirle esto si necesita ir. Vaya sin culpa y sin condenación. Muy bien, ya vimos el capítulo 13, aleluya. Muy bien, ese fue el capítulo 13 del libro y que he sido sano. Y para las personas por video, en caso de que no sepan quién soy Frances Hunter de la Ciudad de Luz. Muy bien, vayamos al capítulo 14. Siendo sensitivos al Espíritu Santo. Ahora, al dejar la escuela del ministerio, al graduarse, cuando comience a salir y comience a poner en práctica, y espero que usted vaya a ponerlo en práctica antes de graduarse y antes de salir de la escuela de ministerio, porque necesita hacer esto diariamente. Necesitamos ser sensitivos al Espíritu Santo de Dios, porque Dios le hablará a usted en ocasiones especiales. Y permítame recordarle, como lo he mencionado antes, no permita que le vuele su imaginación y crea que Dios le va a mandar a que corra por las calles, corriendo a los hospitales y sanando a todos los enfermos, porque así no fue como el Señor Jesús lo hizo. ¿Cuántos saben eso? Pero Dios en ocasiones especiales le hablará para que haga algo que es fuera del ordinario. Una de las cosas más emocionantes que he hecho en un caso así, yo no oro por todos los que son inválidos, oramos silenciosamente, porque le hemos pedido a Dios que un día nos deje ir por todos los aeropuertos que vamos y vemos a alguien en silla de ruedas, que Dios deje que se levanten y nunca sepan que lo hizo. Aleluya. Oramos mientras caminamos y de vez en cuando yo volteo la cabeza y miro por donde ya hemos pasado, porque uno de estos días vamos a ver a los que andan en silla de ruedas que caerán en poder de Dios, se levantarán sanados. Oramos por ellos en lenguas o silenciosamente cuando pasamos al lado y es algo emocionante, pero no vamos allá y le decimos a todos, yo quiero orar, yo quiero que se levante de esa silla de ruedas. Pero una vez estaba en el aeropuerto de Atlanta y mientras cambiamos de aviones yo estaba allá y tuve que ir al sanitario y cuando entré allá vi una dama en una silla de ruedas en el baño y el Espíritu de Dios me habló, me dijo, ve e impónele las manos. Muy bien, ahora, esa es la hora de poner las manos sobre alguien. Así que me dirigí a ella y le dije, mi nombre es Frances Hunter y soy cristiana, ¿puedo orar por usted? Y ella dijo, recibiré toda la oración que sea posible. Realmente no recuerdo lo que dije, probablemente le impuse las manos y le dije, se sana en el nombre de Jesús o palabras semejantes. Entonces salí del sanitario y corrí para encontrar a Charles, y entonces corrimos para subirnos en el avión y nunca oí el final de la historia hasta 6 meses después cuando alguien me mandó un periódico. Y el encabezado del periódico decía, Sally Jones fue sanada por mujer desconocida en el aeropuerto.
Y entonces narraba la historia, decía que Sally Jones había estado paralítica de nacimiento y que estaba en el aeropuerto de Atlanta y una mujer entró en el sanitario y simplemente dijo, mi nombre es Frances Hunter y soy cristiana. Puedo imponerle las manos o orar por usted. Y continuó relatando esta emocionante historia de Sally Jones, quien corrió del sanitario cuando se dio cuenta que había sido sanada. Salió corriendo del sanitario para buscar a la mujer que habían puesto las manos. No pudo encontrar a la mujer, así que ella no sabía qué hacer, salvo decir gracias, Señor. 6 meses después apareció en el periódico y una amiga me lo mandó a mí. Alguien que había estado en uno de nuestros servicios y sabía quién era yo, me lo mandó. Ahora eso es ser sensitivo al Espíritu Santo. Como dije, yo no hago eso todo el tiempo, lo hago raramente. Y solamente lo hago cuando Dios me manda, pero cuando Dios le dice que lo haga, usted sabe que será ejecutado. Si el milagro no sucede, ¿a quién escuchó? A sí mismo. Muy bien. De vez en cuando, si comete un error así, de vez en cuando, no se preocupe porque Dios puede tomar un lío y hacer un milagro de todo eso. Estábamos en Wyoming una vez cuando trajeron a un niño con espina bífida, o sea, una columna doble. Lo trajeron a nosotros o lo trajeron al servicio y Charles y yo estábamos en la mesa de los libros. Por eso nos gusta estar junto a la mesa de los libros, porque nos da una oportunidad para que nuestra fe se levante antes del servicio. Un hombre entró cargando un niñito con un par de muletas. El niño tenía 9 o 10 años. Lo miré y le dije, ¿cómo te llamas? Y él me respondió, Rey, no sé qué. Dije, ¿sabes una cosa? Dios me acaba de decir que tú vas a ser sanado hoy. ¿Cuántos creen que eso es? Ser sensitivo al Espíritu y también el don de fe que recibió al mismo tiempo. Porque las espinas bífidas son cosas muy raras y difíciles. Entonces dije, Rey, va a haber un tiempo durante el servicio de hoy. Ahora yo estaba profetizando y le dije, habrá un tiempo en el servicio de hoy cuando voy a llamarte por tu nombre. Y cuando yo diga tu nombre, yo quiero que de inmediato te levantes y andes. Ahora, él no me dijo, yo nunca he caminado en toda mi vida, no sé cómo caminar. Y él dijo, sí, señora. ¿Ve? Él también estaba siendo sensitivo al Espíritu Santo. Tuvimos un tiempo muy interesante esa noche porque casi me olvido de Rey. Y al final del servicio recordé lo que le dije. Fue el Espíritu Santo el que implantó eso en mi mente. Entonces dije, Rey, ¿dónde estás? Párate y anda ahora mismo en nombre de Jesús. Y le digo que vi a un niñito corriendo por el auditorio. Él estaba en la parte de atrás del auditorio. Él salió corriendo de allá como si nunca hubiera tenido una espina bífida en toda su vida, como si él hubiera caminado toda su vida. Ese niño se levantó y salió y corrió. Está total, completa y positivamente sanado por el poder de Dios. Esa abertura o espina doble que él tenía en la espalda había sido sanada completamente por el poder de Dios, porque yo fui sensitiva al Espíritu de Dios. Dios me dijo una palabra rema, me dijo lo que iba a suceder. Yo la hablé como que debe decirla cuando Dios se la da a usted, y él quedó total y completamente sanado. Yo vi a alguien recientemente que había estado presente en el servicio cuando sucedió esto y dijeron que era lo más emocionante que ellos habían visto. Ahora, un caso similar ocurrió en otra iglesia, en Michigan. Una dama llegó en silla de ruedas y por una razón u otra había 3 o 4 sillas de ruedas. Pero Dios no me dio la palabra para todos ellos, Él me dio una palabra para esta mujer. Y yo le dije a ella, en el transcurso del servicio de hoy, yo voy a leer aquí el Salmo 23. Y le dije, cuando llegue a la parte que dice, sí, aunque ande en valle de sombra de muerte, entonces, cuando yo diga eso, sí, aunque ande, cuando diga la palabra ande, quiero que usted salte de esa silla de ruedas y quiero que corra por toda la iglesia. Yo estaba siendo sensitiva al Espíritu de Dios, porque no le dije a todo el mundo la misma cosa. Yo le di esto a una persona y ella me vigiló como un halcón todo el servicio, porque estaba sentada por acá, por el lado izquierdo, y recuerdo verla, y era como si ella estuviera sentada esperando como un halcón, dispuesto, listo a despegar. Y de repente comencé a leer el Salmo
23. Y cuando comencé a leerlo, ella se agachó, bajó los estribos de la silla de ruedas, y cuando yo dije, sí, aunque ande, y yo no creo que dije el resto de las palabras, lo hice, pero no hasta que ella saltó de esa silla de ruedas y comenzó a correr alrededor de la iglesia. Le cuento que corrió por toda la iglesia. Hay personas que no creen que usted debería dejar que la gente haga eso, pero le digo una cosa. Yo creo que cuando alguien ha estado pegado a una silla de ruedas por años y son sanadas, que debemos dejar que corran y griten a todo pulmón. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Muy bien, esta dama saltó y gritó por toda la iglesia. Fue la cosa más emocionante que usted ha visto. La vimos, la hemos visto todos los años cuando regresamos a esa misma iglesia en Kalamazoo, Michigan, y ella sigue total, perfecta y completamente sanada hoy. Eso es ser sensitivo al Espíritu Santo de Dios. Hubo una vez también allá, no estoy segura, creo que fue en el área de Michigan, cuando fuimos a un servicio una noche y habían 7 sillas de ruedas ahí. Y ellos las habían estacionado en el pasillo central, 7 sillas en una fila, y Dios me dio una palabra de conocimiento. Me dijo, dile a esas personas que se alisten. Fui sensitiva al Espíritu de Dios, dile a esas personas que se alisten porque todas 7 van a levantarse de esa silla de ruedas hoy. Es mejor que crea Dios, porque se necesita de coraje para decir, todos ustedes 7 van a salir de la silla de ruedas. ¿Creen que se requiere de fe? Tiene razón. ¿Está seguro de que oyó a Dios? Así que me levanté allá y dije, todos ustedes 7 se levantarán de esa silla de ruedas esta noche. Así que alístense, les dije, cuando yo les dé la palabra, levántense y comiencen a andar. Entonces llegó el momento en el servicio cuando Dios dijo, ahora. Y yo dije, muy bien, los que están en la silla de ruedas, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate, anda. Le cuento que los 60 segundos más largos que pasara es después de haber hecho una gran declaración como esa. Le cuento, uno se para ahí conteniendo el aliento y nadie se mueve, nadie se menea, nada le sucede a nadie. Y de repente, el primero se levantó. Una cosa peculiar sucedió esa noche. El que estaba en la primera silla de ruedas fue el primero que se levantó. Ahora, ¿qué sucede cuando el primero se levanta? La fe que crece. Ay, Dios mío, es tal como ella dijo. Ahí va el primero, yo voy a ser el segundo. La segunda persona en la silla de ruedas se levanta de la silla de ruedas. Entonces la tercera, y se levantaron exactamente en el orden que estaban sentados esa noche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y todos los 7 se levantaron de la silla de ruedas. No todos tenían la misma enfermedad, eran diferentes enfermedades que estaban representadas allí, pero cada uno de ellos se levantó. Porque yo fui sensitiva al Espíritu de Dios y porque yo dije esas palabras que Dios me mandó decir. Y entonces la fe de ellos creció y todos los 7 se levantaron. ¿Puedo decirles que eso no sucede todo el tiempo? ¿Puedo? Muy bien. Quiero que sepan, en caso de que tenga un servicio y el que está en la silla de ruedas no se levanta, no se desanime, porque no todos se han levantado de la silla de ruedas de nuestro servicio, pero el día llegará en que lo harán. ¿Cuántos creen eso? Yo creo eso con todo mi corazón y con toda mi alma. El siguiente caso que tuvimos fue el de una niña que usaba aparatos y Charles se los quitó esa noche o hizo que la mamá se los quitara y la niña caminó normalmente. Le cuento que fue uno de los servicios más extraordinarios que ha visto. Ayuda cuando hay bastantes creyentes. ¿Sabe qué más ayuda para que la gente sea sanada? Esto fue en un seminario en el que habíamos enseñado por 3 días. Y cuando la gente viene y escucha la enseñanza por 3 días y reciben lo suficiente de la palabra dentro de ellos, y la fe aumentará y aumentará y aumentará, y su número de creyentes aumentará, aumentará y aumentará, y será mucho más fácil para que haya sanidades cuando usted está rodeado de creyentes. Muy bien, ahora yo quiero que busquen el capítulo 17 sobre milagros creativos. Está en la página 135 del libro Cómo sanar enfermos. En Génesis 1:3 dice, y Dios creó grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve
Perdón, Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea luz y fuera luz. Y Génesis 1:21 dice, y Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Dios nos creó. Ahora, si Dios nos creó, ¿creen que Dios puede recrear una parte nueva en usted para que la parte que ha sido sacada o la parte que se ha enfermado o dañado? Sí. Yo no creo que diga nada de eso en la Biblia, pero yo creo en mi propio espíritu que Dios tiene un almacén de brazos y piernas y ojos y oídos y narices y dientes y todas estas cosas de Dios. Tiene un almacén de partes disponibles allá arriba para que cuando las necesitemos urgentemente lleguemos al punto que podemos creer, entonces descubriremos que ahí viene una parte nueva para nuestro cuerpo que necesitábamos. No hay una compañía manufacturera en el mundo que fabrique cualquier aparato y no le dé repuestos, ¿no es cierto? ¿Compraría usted un aparato al que no le podría comprar repuestos si se comienzan a gastar? No, porque siempre, mira los automóviles, ¿qué haría usted si no pudiera comprar bujías nuevas? ¿Qué haría si no pudiera comprar llantas nuevas? Eso sería horrible. Si se gastaran las llantas, tendría que botar su carro. Eso sería horrible. Si se le pinchan y quizás, aunque el carro fuera nuevo, porque haya pisado un pedazo de vidrio o algo y se le corta la llanta, bueno, ahí se fue mi nuevo auto, tengo que botarlo porque no tengo una llanta nueva. No. Cuando algo es fabricado, siempre hay partes disponibles y yo creo que Dios es exactamente igual. Muy bien, ahora, usted, todos y cada uno de ustedes puede ser usado para llamar en existencia a que esas cosas sean como si fueran. Puede llamar a existencia cosas que no existen en el momento presente y es un milagro creativo. La Biblia nos dice que Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17, usted y yo, como obradores de milagros ordinarios, comunes y corrientes, podemos llamar a existencia aquellas cosas que no son como si fueran. Ahora, Romanos 4:17, la Biblia viva es muy interesante, dice Dios aceptará a cualquier persona de cualquier nación que crea en Dios como Abraham lo hizo. Y es una promesa del mismo Dios que hace que los muertos resuciten y habla de los acontecimientos futuros con tanta certeza como si hubieran ocurrido ya. Muy bien, voy a darle otra porción de las Escrituras muy interesante. Charles estaba leyendo esto un día en su oficina, es Mateo 15:29-31, o creo que lo había leído en la casa antes de ir a la oficina, cuando él seguía trabajando como contador. Y escuche esto, dice, Jesús regresó al mar de Galilea y se subió a una columna y se sentó allá, y una vasta multitud le trajo a los ciegos, cojos, mudos, los que no podían hablar, y muchos otros, y los pusieron ante Jesús, y él los sanó a todos. ¿Ve lo que dice este pasaje? El cojo, el ciego, los mancos son gente que habían perdido ciertos o parte de sus miembros. Dice, los que hasta ahora no podían pronunciar ni una palabra, hablaban emocionados, y a los que le faltaba un brazo, una pierna, le salían nuevos brazos o piernas. Los cojos caminaban. Voy a abotonarme el micrófono. Aleluya, me emociono tanto sobre eso. Se me cayó el micrófono. Muy bien. Los cojos caminaban y saltaban, mientras que los ciegos, maravillados, contemplaban el mundo. Y el gentío asombrado alababa al Dios de Israel. Charles, ¿por qué no vienes aquí? Porque esta es una historia tuya y creo que es tan interesante que deberías contarla tú mismo, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Fue emocionante porque la Biblia viva la acababan de publicar en esa época en particular y es tan sencilla. Siempre decimos que la antigua versión es como lenguas. La Biblia viva es como interpretación, puede entender la Biblia viva, así que me gusta mucho y porque amo a Jesús, me encanta leerla. Así que esa mañana que leí lo que Francis les leyó, yo vi por primera vez que eran miembros inexistentes y dije, qué espectáculo maravilloso debió ser verlos crecer.
Y llegué a mi oficina de contabilidad y como a las 10 de la mañana, esto seguía en mi mente y llamé a Frances y dije, Frances, mira lo que leí. Y dije, Dios va a hacer crecer miembros que no estaban ahí en nuestro ministerio. Bueno, tomó un corto tiempo, 2 o 3 semanas creo, y estábamos trabajando en la Florida y fuimos a una iglesia que en realidad no era una iglesia carismática, pero nos habían invitado de todos modos. Y el pastor nos recibió y nos dijo, en mi iglesia la gente está acostumbrada a ir a su casa, si no termina a las 9 va a tener una iglesia vacía. Bueno, como a las 11 de la noche los milagros estaban en marcha y no solo la gente seguía en la iglesia, sino que estaban parados en el piso, otros estaban parados en los bancos y otros estaban parados en los respaldares, sosteniéndose mutuamente, mirando los milagros espectaculares. Y fue una noche muy, muy buena de milagros. Entonces, como a las 11 de la noche, fuimos a este joven, la gloria de Dios cayó sobre él. Él tenía 13, 14 años y le dijimos, ¿qué quieres que Jesús haga? Y él mostró su dedo gordo, estaba cortado en la coyuntura. Y él dijo, quiero que me dé un dedo nuevo. Gloria a Dios, era la oportunidad, lo acababa de leer en la Biblia, esperábamos que sucediera. Y lo extraño de esto, estos son los detalles que quizás no sean importantes. Le dijimos, extiende la mano. Y le gritamos al dedo. No habíamos tenido éxito en hacer que los brazos crecieran. Gritábamos por 15 minutos para que un brazo creciera un poquito. Ahora tenemos un dedo cortado. Le gritamos y no sucedía. Entonces Frances dijo, extiende la otra mano también. Y cuando lo hizo, pude ver la comparación de un dedo gordo con el otro. Y de repente, al ordenarle, vimos que comenzó a crecer, pero muy lentamente. Imagínense, 75 personas que estaban allí gritaban y saltaban cuando comenzó a crecer lentamente, 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 y todos gritaban y daban voces y nosotros también, aleluya. Finalmente estaban iguales, gloria a Dios. Y Dios había puesto un miembro nuevo que estaba allí y qué espectáculo maravilloso fue el ver eso. Luego lo examinamos y vimos que era un dedo hermoso, incluso las coyunturas funcionaban, las arruguitas que tienen coyunturas, todo estaba allí, el lugar para la uña estaba allí, pero no había uña. Entonces dijimos, gloria a Dios, vamos a pedirle una uña, extienda la mano. Comenzamos a ordenar que la uña creciera, y era la uña más delgadita, pequeña y de un recién nacido, que parecía como si no estuviera allí, era como si alguien la pintara despacito, y creció, y para los que la veíamos de cerca, como podíamos verla, creció y pasó al fin del dedo y se curvió por debajo del dedo y parecía una garra, una garrita pequeña, una garra, es difícil de decir garra, que creció y paró. Estábamos examinándola, estábamos mirándola, sintiendo el dedo y todo, y eso era hermoso. Y al día siguiente, este joven vino a la iglesia y le dijimos, muéstranos la mano. Y él estaba viendo su dedo gordo y le dijimos, muéstrame la uña. Pero no había uña. Comenzamos a reflexionar. Generalmente, cuando se ve una visión, parece como rodeada por una luz azul pálida. Y 75 personas habíamos hablado de esto y la habíamos visto cómo salía delgada, pero de un color azul pálido alrededor. Creemos que Dios nos mostró a 75 personas en una visión cómo esta uña crecería, porque al final lo haría. Nunca oímos de nuevo de este joven, pero no hay duda en nuestra mente que Jesús puso una uña al igual de un dedo nuevo. Ese es un milagro creativo, cuando Dios pone partes que no están. Así como puso luz que no estaba. Y como dijo Frances, muy bien, gloria a Dios. En un servicio de milagros que sucedió hace poco, quizás lo vieron, sucedió una cosa muy extraña. Tuvimos un servicio de milagros durante la enseñanza de este seminario. Parte del servicio de milagros que viene después mostrará lo que pasó. El servicio de milagros pasó anoche y estamos enseñando esto hoy, pero la cinta es probable que el servicio de milagros venga después. Pero anoche un joven, quizá ustedes lo recuerdan frente a la cámara de televisión, tenía un grave problema con la espalda, sufrió un accidente, tenía problema con la cadera, con la espalda, pero también tenía un pie que medía 2 centímetros menos que el otro. E hicimos que el brazo le creciera y que la parte superior de la espalda sanara, y mientras Frances ministraba a los otros, lo senté a un lado
porque no quería tomar todo ese tiempo. Teníamos mucho que hacer. Lo senté y le extendí los pies, ordené la columna vertebral, la parte de abajo que sanar, y su pierna creció medio centímetro o más, no sé cuánto era. Lo creció y estaba ahí al lado con ese pie corto, más o menos así, y dije, en el nombre de Jesús. Estaba gritando otra vez. Yo grito si se necesita que yo grite. Dije, en el nombre de Jesús, te mando, pie, crece. Y para mí, a veces uno se deja llevar por la imaginación. Me dio la impresión que había crecido, pero no estaba seguro. Entonces dije, gloria a Dios, porque me acordé que mi nieto me había traído a un amigo suyo una vez y le mandamos al pie que creciera y nada parecía suceder, pero al día siguiente este niño estaba emocionado, regresó con 2 pies iguales. Entonces le dije eso esa misma noche. Le dije, es probable que Dios le haga crecer el pie. Bueno, antes de ir a casa anoche, este joven vino y me dijo, no solo mi espalda es perfecta, que es una cosa maravillosa, porque yo he sufrido de un dolor verdaderamente horrible, pero no solo eso, pero mis pies tienen el mismo tamaño. Dios sí lo creció. No se preocupe por lo que ve. Sepa que cuando usted lo ordena, el poder de Dios comienza su propio trabajo. Aleluya, gloria a Dios. Estábamos en un servicio una noche, y esto fue en Racine, Wisconsin, y había una dama que nos estaba ayudando, ministrando, trabajando con la gente mientras ministrábamos. Estábamos en la parte de adoración del servicio y no sabíamos lo que estaba pasando. Esto nos lo relataron después. Pero atrás, en el auditorio, mientras adorábamos a Dios, hay un tremendo poder de sanidad en la adoración. Lo que allí sucede, yo solía pensar que era que los pentecostales se emocionaban cuando adoraban, pero lo que es que llega doliendo, llega enfermo, llega con problemas y solamente piensa en sí mismo. Cuando comienza a adorar a Dios y no usa himnarios para la mayoría, comienza a alabar y adorar a Dios y de repente su mente se aleja de usted y comienza a pensar en Dios. Y cuando lo hace, abre las bendiciones de Dios para que vengan y lo sanen. Y eso sucedía. Y una niña de 13 años fue a ver un especialista en ortodoncia. Lo llamé correctamente. Tenía dientes torcidos y deformes. Y tenía los dientes salidos de las encías, le sangraban. Y los dientes tenían tanto sarro que era algo horrible. Se veía muy, muy mal. Y el costo para corregir eso en el transcurso de unos meses, creo, era de más de $3,000. Y esta familia tenía varios niños y no podían pagarlo. Entonces vinieron a este servicio de milagros y cuando el poder de Dios se movía, de repente esta niñita dijo, mami, mis dientes se están moviendo. Y la mamá le dijo, sube rápido. Y esa niña vino y llegó al frente y la dama que estaba trabajando con nosotros le miró los dientes, se los examinó y ella había trabajado en un hospital, entonces sabía lo que era, pero el poder era tan fuerte que la niñita cayó bajo el poder de Dios y estuvo en el piso por 30 minutos bajo el poder mientras continuábamos adorando. Y cuando terminamos, esta dama dijo, Charles y Frances, yo creo que es mejor que llamen a la niña y hablen con ella. Y cuando lo hizo, preguntamos qué sucedió y nos narraron la historia que les conté y le miramos los dientes. Frances lo describió como una mazorca de maíz. Ha visto que perfectas son las filas de las semillas, casi parecen dientes si las saca. Frances dijo que los dientes parecían así. A mí me parecía como si Dios hubiera tomado perlas celestiales y le hubiera puesto unos dientes nuevos. Absolutamente fantástico. Y dijimos, hay un dentista presente. Y un joven dentista que había estado viajando 4 horas para venir a este servicio de milagros subió. Él los miró, los examinó y dijo, nunca he visto una dentadura, ya sea reales o postizos, tan hermosos como este. Absolutamente perfecta, cada diente en su lugar, todos limpios, parecían como perlas, así eran de limpios, las encías saludables, todo Dios hizo de nuevo. Esos dientes eran un espectáculo maravilloso, un milagro creativo. Y después de eso, estábamos ministrando en un servicio y sucedió durante la ofrenda. Dios puede sanar durante la ofrenda, durante los anuncios, a Él no le importa cuándo. Si usted da un paso, Dios sanará. Yo estaba parado mientras Frances tomaba la ofrenda y me vino una palabra de conocimiento. Lo que pasó, y generalmente siento en los dones del Espíritu, ya les expliqué, que siento en mi cuerpo lo que la persona que está siendo sanada siente y puede sentirlo como si me estuviera pasando a mí. Y en este caso, ¿cuántos han ido al dentista y le han puesto una inyección de novocaína y sienten que la cara la tiene torcida por medio día?
Bueno, así fue como mi rostro empezó a sentirse dormido y yo sabía que tenía que ser alguien que tenía una inyección de novocaína. Lo anuncié en la audiencia y 5 personas vinieron. 2 tenían abscesos y fueron sanados instantáneamente. Los abscesos salieron y la curación sucedió. 2 tenían caries que se habían caído los rellenos, pero fueron rellenados. Y finalmente, al último, cuando le pregunté qué le pasó a usted, ella dijo, yo fui al dentista hoy. ¡Qué bien! Y ella dijo, tengo 5 dientes que necesitan relleno, y el dentista le había perforado todos los 5, pero llenó solamente 3 y preparó los otros para el día siguiente, pero Jesús se le adelantó. Ella dijo, están todos llenos, absolutamente perfectos, y Dios ha hecho un milagro. Entonces, en ese mismo viaje, a Frances se le cayó un relleno en el diente, gloria a Dios, y ya sabe, ella se sacó el relleno y me lo dio. Yo lo sentí, le miré el diente y lo tiré a la basura. El resto de la semana Frances se tropezaba la lengua en ese hueco y le hacía doler la lengua. Y cuando llegamos a casa, Frances llamó de inmediato para hacer una cita con el dentista que tiene las radiografías y los récords y las fotos de los dientes de Frances. Y cuando estacionó el auto frente al consultorio, dijo, Dios, no sé por qué tengo que venir aquí después de que hiciste sanidades de dientes. No veo por qué tengo que ir que los rellenen. ¿Por qué no los rellenas? Entonces Frances entró y se sentó. La enfermera salió y le dice, ¿qué le ofrece, señora Hunter? Ella dijo, bueno, este diente aquí se me cayó el relleno y vengo a que lo rellenen. Ella lo miró y dijo, ¿cuál diente dijo usted? Y Frances dijo, este mismo. Y ella dijo, voy a llamar al dentista. El dentista, amigo nuestro, aceptó a Jesús por este ministerio, vino y le dijo, Frances, ¿qué necesitas hoy? Y ella dijo, a este diente se le cayó el relleno. Él la miró y le dijo, ¿cuál diente? Y él miró de nuevo, Frances dijo, este aquí. Y él dijo, ese no necesita relleno, Dios lo había rellenado y en realidad le dio un diente nuevo. En lugar de rellenarlo con metal. ¡Qué bien! Gracias, Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Así que Dios hace milagros creativos en época moderna. Hoy día, no en el remoto pasado. Ahora, gloria a Dios. Ana Cortes, ¿quieres contar esa historia? A Frances le encanta esta. Sucedió en la parte más norte del estado de Washington y teníamos un seminario y en este servicio ella va a contarles sobre este milagro creativo que sucedió. Me voy con el micrófono. Esto es muy creativo. Una de las cosas más interesantes de estar en el Ministerio de Milagros es que unas cosas extraordinarias le suceden. Y yo creo que aquella persona que no entre jamás en el Ministerio de Milagros, cuando está ministrando a la gente en el mundo, va a tener esta misma clase de experiencias extraordinarias como Charles y yo. ¿Cuántos creen que hemos tenido experiencias extraordinarias? Y sabe que nunca tendríamos suficientes libros para escribir todas las cosas que nos han sucedido en servicios de milagros, pero tratamos de poner las cosas que son más interesantes. Esta noche fue una noche verdaderamente tremenda. Había mucha gente en este servicio, creo que tuvimos una palabra de sabiduría, algo así, y llamamos a alguien y le impusimos las manos y cayeron bajo el poder de Dios. Y en la audiencia oímos un murmullo. ¡Oh! ¿Qué les pasó? Porque yo recuerdo la primera vez que vi esto, pensé había muerto, algo así, que cayeron muertos de un ataque. Yo no sabía que esto era el gran poder, el Espíritu Santo de Dios. Entonces oímos ese murmullo en toda la audiencia y pensé, bueno, mejor les pregunto, ¿cuántos nunca han visto a alguien caer bajo el poder? Y me quedé sorprendida porque la mayoría de las personas en ese servicio, eso fue hace varios años, y desde ese entonces caer bajo el poder se ha convertido en una experiencia muy común en el ministerio de mucha gente. Así que yo me sorprendí de la cantidad de personas que nunca lo habían visto y podía ver que la gente pensaba, ¿es esto de Dios? ¿O qué es? Entonces pensé, bueno, mejor les pregunto, que vengan acá si nunca han visto a nadie caer bajo el poder de Dios. Yo dije, bueno, quiero que unas 25 personas vengan y les impondré las manos para que puedan experimentar lo que es esto, porque yo creo que caer bajo el Espíritu es una experiencia tremenda en su vida. No creo que todos deberían venir al frente en cada servicio y caer bajo el poder de Dios. No me malinterpreten en eso, pero yo creo que la obra más grande que Dios hace es la primera vez que usted cae bajo el poder de Dios, y personalmente creo que todo el mundo debería tener la experiencia de dejar que Dios ministre a usted bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces,
Yo creo que había lugar para 25 personas frente al auditorio y estábamos esa noche. Entonces, Charles y yo pusimos manos sobre ellos y una cosa muy interesante sucedió. Todos se cayeron al suelo y permanecieron ahí y no se levantaron. Dios hace diversas cosas por diversas razones y esto fue bastante interesante porque uno podía ver a alguien que trataba de levantarse, pero hasta que Dios esté listo a soltarlo, ¿cuántos saben que no pueden levantarse del piso? Estaban absolutamente pegados en el piso, era como si hubiera habido goma allí o algo y estaban pegados al piso. Y nos quedamos allí y había 20 personas y no había lugar para hacer nada más. Entonces Charles y yo pensamos, vamos a dirigir el canto. Pero el que tocaba el piano estaba en el suelo también. Pensamos, bueno, entonces cantaremos un corito y quizás al final se levantarán. Entonces cantamos un corito y cantamos otro corito y cantamos otro coro y cantamos otro coro y yo pensé, wow, ¿qué está pasando aquí? Pero entonces algo muy especial sucedió. La primera joven que estaba en el suelo comenzó a reír. Ahora, ¿cuántos han visto Risa Santa? La primera vez que lo vi me sucedió a mí. La primera vez que lo vi, yo fui la víctima o la receptora, como quiera llamarlo. Alguien puso las manos sobre mí, nunca lo olvidaré mientras viva, lo recuerdo hasta este día, el vestido que tenía y todos los detalles, y yo estaba tendida en el suelo y de repente pensé, yo tengo un incontrolable deseo de reírme. Y pensé, no puedo reírme, este es un servicio muy serio, no puedo reírme, pero cuando tiene la risa santa, no hay manera de pararla. Entonces me puse la mano en la boca y decía... Y de repente yo me reía y me reía y me reía y tenía un vestido lindísimo de chifón y yo literalmente estaba revolcándome en el suelo de la risa. No había nada que podía hacer para parar la risa. Yo golpeaba en el suelo y no podía parar la risa. Era una risa incontrolable y yo no creo que haya parado desde entonces. Eso fue lo que pasó. Esta joven comenzó a reírse y de verdad parece fingida. La primera vez que lo oyen, ¿cuántos están de acuerdo? ¿Piensa que están fingiendo? ¿Y qué están haciendo? ¿Y qué está pasando ahí? Entonces, tendido al lado de ella en el suelo, había un respetable hombre de negocios y de repente le empezó... Y comenzó, y él comenzó a reírse y era nuevamente una risa que era incontrolable. Y pronto, la persona siguiente en el piso... tenía risa santa. Uno nunca había oído tanta risa en mi vida. Luego se hizo contagiosa y la audiencia entera hacía lo mismo y todas las personas en la audiencia tenían risa santa. Y estaban doblando, agarrándose el estómago, golpeándose las piernas y riendo, riendo y riendo y nadie podía parar. Y de repente, la primera joven que cayó en el piso se levantó riéndose histéricamente porque no podía parar y fue a la persona que estaba sentada al lado de ella y descubrimos que era la tía que la había obligado a ir a la reunión. Ella no quería venir, pero era una enfermera y tenía una enfermedad que le había atrofiado los músculos y no tenía fuerza en ese brazo. Ella se reía tan duro que no podía decirle a la tía lo que pasó y levantó este brazo que había estado atrofiado por completo y comenzó a golpear a la tía con el brazo porque lo que ella estaba tratando y la tía se reía y ella se reía, pero al final la tía se dio cuenta que ya había sido sanada porque seguía golpeándola con la mano y de repente... un hombre se levanta y está mirando a la esposa porque ella también estaba tendida en el suelo y le dijo, cariño, tu ojo ya no está visco. Y ella se reía, y ella se reía, y él se reía, y él se reía. Había una joven sentada en el respaldar de la silla, mirándose los pies,
porque como el joven de anoche, Charles, ella tenía un pie más corto, tenía que comprar un zapato talla 35 y otro zapato talla 36, y tenía puesto unas sandalias esa noche, y ella vio que el pie corto creció más allá de la suela de la sandalia que tenía puesta, ya sabe, ella lo vio crecer y comenzó a gritar. Nunca había visto una noche así, antes o después, fue la única vez en mi vida que vi a una audiencia entera con el espíritu de risa santa. Pero quizá la cosa más emocionante que sucedió fue al día siguiente. Una joven vino, nos dijo, ¿sabe lo que me pasó anoche durante la risa santa? Y le dije, no. Ella dijo, me operaron los senos hace años y tuvieron que remover parte de ellos. Y anoche, mientras me estaba revolcándome de la risa, ella dijo, yo podía sentir que un seno me crecía donde el otro había sido removido. Y cuando llegó a casa, la noche anterior tenía 2 senos perfectos que fueron puestos ahí durante la risa santa. Ahora, esto me costó mucho trabajo poder entender, porque yo nunca vi ninguna referencia en la Biblia de gente que era sanada mientras se reían. Pero hablamos con el doctor Lester Sumrall, porque eso nos encendió de verdad, al ver que tremendos milagros sucedieron. Y le dije, yo no entiendo, y él dijo, voy a decirle esto. Hay poder en todo aquello que es santo. Y él dijo, si Dios decide sanar a la gente durante la risa santa, él dijo, ríase con ellos y disfrútelo y crea los milagros que están sucediendo. Y vimos esa noche uno de los más grandes milagros que creo haber visto en un solo servicio combinado en todo nuestro ministerio, porque yo de verdad no creo que la gente paró de reírse toda la noche. Trajeron a un hombre que moría de cáncer y la esposa se reía a carcajadas. Se está muriendo de cáncer. Ella se reía y se reía por todas partes. Y él también se reía, porque los médicos me dijeron que voy a vivir 2 semanas más. Y él tiene la risa santa. Bueno, esta historia probablemente sucedió 7 u 8 años atrás y él sigue vivo todavía, riéndose por todas partes, porque fue sanado completamente de cáncer durante ese servicio emocionante cuando la risa santa encendió a todos. Yo creo que nosotros contamos esas historias, y Charles, contamos esas historias porque no queremos que ponga a Dios en un cajón. Recuerde que Dios es soberano y Dios puede hacer cualquier cosa que Él quiera, de cualquier manera que Él quiera hacerlo. Si Dios decidiera poner una lloradera, nunca hemos tenido eso, Charles, donde todo el mundo en la audiencia comienza a llorar. Si Dios quiere que todo el mundo llore y sanarlos mientras están llorando, a mí me parece bien. ¿Te parece bien? Es por eso que muchas veces, debido a la tradición, nosotros pensamos que Dios puede hacerlo solamente de cierta manera, cuando el órgano toca música suave allá atrás y alguien los acompaña suavemente con el piano, y tiene que ser solamente un himno de sanidad o nunca van a sanar. Tiene que ser entre 11 y 12 del domingo por la mañana, porque es el único día en que Dios sana, de 11 a 12 los domingos por la mañana. Sáquelo de ese cajón y sepa que Dios es soberano. Dios quiere sanar todo el tiempo, y Dios también quiere sanar bajo diferentes circunstancias y en las maneras menos usuales. Yo creo que es por eso que Charles y yo tenemos un tiempo emocionante y excitante en el Ministerio de Sanidad. ¿Quieres hablar un poquito, sí, Charles, sobre el don de fe? Sí, nos quedan solo 5 fe? minutos en esta hora y vamos a cubrir un poquito en el don de fe del capítulo 16. El don de fe no es apenas la fe típica, todo el mundo tiene la medida de fe, y si comienza a ejercitarla y simplemente crecer, todos podrán sanar los enfermos de alguna manera. Este es el don especial de fe que sobrenaturalmente surge en usted en ocasiones especiales. Cuando esto sucede, avance como un tigre, puede mover y hacer de todo. Y debido a esto, quiero que Frances le cuente una cosa, pero cariño, voy a decir unas cosas primero. Jesús operó en el don de fe y en el don de milagros al mismo tiempo cuando convirtió el agua en vino. Pedro operó en el don de fe cuando caminó sobre el agua. Encontrará historias así por toda la Biblia, donde vienen cosas sobrenaturales y de repente puede hacer cosas más allá de lo que se puede imaginar.
Ahora, una de estas cosas excitantes sucedió cuando Frances y yo nos casamos. Operamos en el don de fe porque Dios le habló a Frances en Miami y me habló a mí en Houston y nos dio el minuto, la hora y el lugar en que deberíamos casarnos y escuchamos a Dios. Ahora, recuerde esto siempre, que oír de Dios es la cosa más importante para operar en el don de fe. Aprenda a escuchar cuando Dios le hable y cuando Él le diga algo, salte pronto y haga lo que Él le mandó sin objetar y Dios hará lo que Él dijo que haría. Tenemos una historia que quiero que sea relatada por Frances. Es sobre Jeffy, una historia dinamita, y esto fue una operación del don de fe y del don de sanidad juntos. Quiero decir esto, yo quiero que cada uno de ustedes sea sensitivo y esté atento a ese momento especial cuando Dios pondrá el don de fe en usted. En la enseñanza de los dones del Espíritu enseñamos bastante sobre el don de fe, pero hay unas dos áreas aquí que quiero decirle en esta historia porque quiero que usted esté listo a recibir ese don de fe y Dios lo dará sobrenaturalmente, inesperadamente, no se lo dará por adelantado. Hoy voy a dar el don de fe a ti, o cuando ores por la 10ª persona, las filas de oración, te voy a dar el don de fe. Yo quiero que sea sensitivo y quiero que espere que Dios actúe. ¿Sabe? Me encanta lo que dice en Salmos 42:11 en la Biblia Vive. Dice, espera que Dios se manifieste. Mucha gente no espera que Dios los use a ellos para hacer nada. Cuando le imponen manos a los enfermos, no esperan que nada suceda. Cuando yo les impongo manos, yo espero que Dios actúe. Espero que lo milagroso comience a fluir. Bueno, creo que esta fue probablemente la primera vez que el don de fe vino sobre Charles y Franz Hunter, y yo creo probablemente en este caso vino más sobre Charles que sobre mí. Y había una pareja que tenía un niño que había nacido con parálisis cerebral, y él tenía 4 o 5 años, nunca había caminado, gateado en toda su vida. Y ellos no creían en la sanidad hasta que leyeron el libro, desde que Jesús pasó por aquí, que cuenta cómo Dios nos puso en el ministerio de milagros. Leyeron allí sobre las sanidades sobrenaturales y comenzaron a pensar, oh, Dios mío, esto podría sucederle a Jeffy. Entonces leyeron en el periódico que estaríamos en Louisville, Kentucky. Ellos vivían lejos, se levantaron a las 3 de la mañana, ordeñaron las vacas, metieron a Jeffy en el auto. Durante todo el camino empezaron a decir, Jeffy, tú vas a sanar, Jeffy, tú vas a sanar hoy, Jeffy, tú vas a ser sanado hoy. Es por eso que me encanta ver a la gente que venga en grupos y cosas así, porque eso aumenta la fe. Todo el tiempo que están manejando para ir al servicio de milagros están diciendo, hoy tú vas a ser sanado, tú vas a ser sanado, hoy vas a ser sanado, hoy vas a ser sanado. Jeffy tenía aparatos metálicos en las piernas, nunca caminó ni gateó en toda su vida. Y yo recuerdo que llegó el momento en el servicio para imponer las manos en Jeffy. Dios nos dio un don de fe en ese momento en particular, que yo llamé a Jeffy rápidamente para que viniera al frente, lo puse en mi regazo y le dije, Jeffy, ¿tú crees que Jesús puede sanar? Y él me dijo, sí, Él me va a sanar hoy. Él me va a sanar hoy. Jeffy estaba tan seguro en su pequeño corazón. Bueno, para cortar la historia, le impusimos las manos. Charles le pidió a los papás que le quitaran los aparatos. Ellos cayeron bajo el poder de Dios. Entonces, Charles le quitó los aparatos y él paró a Jeffy en sus pies. La plataforma tenía 3 escalones y él le dijo a Jeffy, corre en el nombre de Jesús. Y este niñito que nunca había corrido en toda su vida, corrió por todo el largo del auditorio del gran templo evangélico en Louisville, Kentucky. Cuando llegó al final, le dije, regresa acá, Jeffy. Y Jeffy regresó y saltó esas piernecitas que no tenían fuerza antes. Él brincó y cruzó sus piernas y mi cintura fue totalmente sanado por el poder de Dios. Y en nuestra sala en la casa podrá ver los aparatos que Jeffy tenía. Él nunca más se los puso. Ese es el don de fe. Gloria a Dios. Aleluya.